Estado social de derecho. Es un sistema social, económico y político el cual está regido por una serie de leyes y normas que buscan fortalecer la estabilidad, promueven el bienestar y la igualdad, hacen sentir al ciudadano como un miembro esencial y participativo de las decisiones que se toman. Además, garantiza el cumplimiento de los derechos, considerando lo anterior como los principales fundamentos para que la persona tenga una vida digna y tranquila. Nuestro país Colombia es un Estado social de derecho. En él se reconocen todos y cada uno de los derechos que tiene el ser humano, tanto a nivel económico como social, cultural y político. Se fundamentan según las normas y leyes descritas en la Constitución. Al ser un Estado social de derecho, busca que en toda la comunidad se fomente el respeto, la dignidad humana, que todos los ciudadanos tengan un trabajo con el cual puedan satisfacer sus necesidades y además persigue construir una vida solidaria en todas y cada una de las personas que integran la sociedad. Constitución política. La Constitución política es un documento ciudadano en el cual se encuentran plasmadas cada una de las normas, leyes, conductas, derechos y deberes que se deben llevar a cabo dentro de un país o nación, con el fin de promover la democracia, el bienestar social y la dignidad humana. La Constitución de un Estado o nación comprende aquellas reglas o leyes que determinan la forma de su gobierno y los derechos y deberes del mismo frente a los ciudadanos. Este tiene como objetivo principal fortalecer la unidad de la nación, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden público, político, social, económico, justo para la sociedad, comprometiendo a impulsar la integración de la comunidad. En este sentido, la Constitución representa un esfuerzo por someter la totalidad del hacer político de una sociedad a un esquema lógico, previamente establecido. Es un principio configurador de lo político. En Colombia, la Constitución política data del año 1886, pero esta fue modificada en 1991 gracias a una reforma constitucional. En la nueva Constitución de 1991 se congregaron no solo los derechos fundamentales, sino también los económicos, sociales y colectivos, también llamados tercera generación. Todo esto con el fin de brindar a los ciudadanos una mejor estabilidad y una mejor calidad de vida. La Constitución Política de Colombia vela para que se reconozcan los derechos de las personas. En esta se clasifican los derechos humanos en tres grandes grupos: derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, derechos colectivos y del ambiente. Los derechos fundamentales son de inmediata aplicación, por ende deben ser protegidos sin necesidad de poner por medio ninguna ley. La preservación de los derechos está plasmado en el artículo 85 de la Constitución Política de Colombia. Son aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11 hasta el artículo 40. Estos derechos se dividen en tres grupos. En el primer grupo se encuentra el principal derecho fundamental, que es el derecho a la vida. En Colombia está prohibida la pena de muerte. Los derechos fundamentales también prohíben la tortura, los tratos denigrantes e inhumanos, además de la desaparición forzada. En el segundo grupo se vela por la integridad de la persona. En este se encuentran las libertades tanto de expresión como de conciencia y libre movilización. En el tercer grupo se encuentran los derechos de igualdad, integridad, honra y garantías procesales.
Derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos promueven el bienestar social con el fin de que existan buenas condiciones, tanto económicas como sociales y culturales, para que exista una buena calidad de vida. Estos derechos se encuentran plasmados en la Constitución Política desde el artículo 42 hasta el 53. Derechos colectivos y del ambiente. Estos derechos abarcan todos los derechos relacionados con la preservación y conservación del medio ambiente, con el fin de garantizar la continuidad de la especie humana y la conservación de la naturaleza. Estos derechos se encuentran en la Constitución Política a partir del artículo 78 hasta el 82. ¿Se respetan estos derechos en nuestro país, Colombia? Colombia es un país que en las últimas décadas se ha caracterizado por la vulneración a los derechos humanos. Esta situación se debe a los problemas sociales como el conflicto armado, la pobreza, la falta de igualdad social, entre otros aspectos. A lo largo de la historia, nuestro país ha estado marcado por el conflicto armado. Han existido un sinnúmero de conflictos generados por las rivalidades políticas, desigualdad social, intolerancia y el narcotráfico, situaciones que han desembocado en problemas sociales y humanitarias tales como la pobreza extrema. Los grupos armados ilegales se formaron en Colombia en la década de los 60. A partir de este momento se ha presentado la mayor violación a los derechos humanos en el país. Esta situación ha generado preocupantes índices de desplazamientos forzosos, desapariciones, asesinatos, secuestros, ataques terroristas dirigidos tanto a las fuerzas militares como a la población civil, la cual ha sido la mayor afectada por dichos conflictos. En nuestro país, Colombia, es preocupante el tema de la violación de los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la educación, la libertad, la vivienda digna, la dignidad, los que están plasmados en la Constitución Política de Colombia. Problemáticas de mi comunidad. En mi comunidad se evidencian problemáticas como el desempleo y la afectación a la libre expresión. En la comunidad santarrosana se evidencia un alto índice de desempleo debido a la falta de oportunidades laborales. El municipio no cuenta con las suficientes garantías laborales para la población. Las empresas que existen en la zona tienen pocas vacantes. Por tal motivo, la oportunidad de empleo es muy poco. Gran parte de la población se dedica a trabajos informales que no garantizan su protección, seguridad y estabilidad económica para suplir con todas las necesidades. Esta problemática desencadena problemas sociales mucho más graves para la comunidad en general, tales como el hurto, la pobreza y la desigualdad social. Es muy importante resaltar que a pesar de estos esfuerzos realizados por el gobierno para mejorar esta situación, no es suficiente porque no todas las personas pueden beneficiarse de ello. Con relación a la afectación a la libre expresión, a pesar de que en mi municipio de Santa Rosa de Osos ha evolucionado con el tiempo, aún se presenta la problemática de la poca aceptación de la libre expresión y el poco respeto a la manera de pensar, sentir y actuar de las personas. El municipio se ha visto afectado por el rechazo a personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Es difícil para la comunidad cambiar sus pensamientos conservadores y aceptar el libre pensamiento y la elección de las demás personas. ¿Es nuestra Constitución un signo de esperanza y una ventana abierta a la calidad de vida? La Constitución Política colombiana es la base fundamental que promueve el mejoramiento de la calidad de vida del país. Esta
En cada uno de sus artículos ha pensado en promover el bienestar, garantizando el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, con el fin de velar por una vida digna para cada uno de los colombianos y colombianas. Esta es una esperanza para los colombianos siempre y cuando el Estado haga cumplir y respetar cada una de las normas y leyes que allí se establecen. Este trabajo fue realizado por María Alejandra Mira Guerra, estudiante de la Universidad Católica del Norte, perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Muchas gracias.